Qué hermoso tiempo es el tiempo de la Navidad. Es un tiempo de regocijo, un tiempo de recogimiento, un tiempo de reunión familiar. Y realmente es hermoso poder estar viendo a los niños felices, viendo muchas familias inclusive haciendo lo mismo. Pero hay otras familias que están sufriendo el dolor, la enfermedad, el luto. Es algo tremendo lo que están sufriendo muchos también. Y en la Navidad, como es muy sensible este periodo, verdaderamente la gente está a veces tan sensible que no dan oportunidad de buscar al Señor. Y realmente para mí la Navidad, que aunque no es una fecha exacta en cuanto al tiempo en que nació Jesús, la tradición fue la que lo impuso, pero vale la pena porque nos reunimos en familia en un tiempo hermoso recordando de qué manera nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana yo quiero hacer énfasis sobre los niños. Son el centro de esta plática, aunque voy a hablar de los padres. Y el título es No peques contra el niño. Es la Navidad, son los niños, son los padres de familia. Todo el mundo está expectante de lo que va a venir en la Nochebuena. Dice en Génesis 42, 22, que es donde me voy a basar para este mensaje. Dice, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? En otra versión dice, ¿no os decía yo que no pecarais contra el niño? Dice claramente, y decían el uno al otro, Génesis 42, 21 y 22, dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Así recordaba Rubén a sus hermanos su advertencia relativa a José. Así quisiera dirigirme a ustedes con respecto a sus propios hijos. Para todos y sobre todo para los niños, la fiesta de Navidad es el momento más maravilloso y esperado del año. Con anticipación, los niños sueñan en los regalos que habrán de recibir en la Nochebuena. En fin, es un tiempo increíble en donde la familia, reunida en torno a la mesa, da gracias a Dios por todas sus bondades recibidas en el año que casi termina. Hoy me quiero dirigir especialmente a esos padres de esos niños, a los padres de los niños. Sus hijos son en realidad el futuro de la humanidad, como lo hemos oído muchas veces. Pero yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para prepararlos hoy para lo que habrán de enfrentar mañana? Dice el Salmo 127, 1 al 5, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. O sea que el texto dice claramente, regresando a lo que dijo Rubén, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven?
La esencia del pecado radica en que se comete este pecado contra Dios. Cuando los hombres están plenamente convencidos de que han desobedecido al Señor, son conducidos a una verdadera percepción del carácter del pecado. De aquí que el salmo penitencial o salmo de arrepentimiento de David tenga como su más doloroso clamor: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado provoca un doble mal. Es un pecado contra Dios y también contra el prójimo. Como una bomba que estalla y esparce el daño por todas partes, así es el pecado. Afecta a todo el mundo y sobre todo a los que están cerca de ti. Nuestra naturaleza con la que nacimos es sumamente corrupta. No hay nada bueno en nosotros. Como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 1, desde el versículo 2 voy a leer. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Dice el versículo 5. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y dice el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Y luego dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tan pronto como venimos a este mundo, siendo niños, pecamos casi inmediatamente. Primero contra nuestros padres, y siendo miembros de una familia, pecamos también contra nuestros hermanos y hermanas, y después contra los compañeros de juegos y conocidos. Es más, pecamos contra todos los que nos rodean. Pero quiero considerar en una forma particular de pecado, es decir, pecar contra un joven, pecar contra un niño, pecar contra un jovencito. Este es el mensaje para esta mañana en respuesta a sus oraciones. Y espero que nuestro amado Dios nos guíe en esta charla, porque yo quiero hablar respecto a un pecado y lo quiero explicar. En primer lugar, ¿qué hemos leído aquí? Dice, no pequéis contra el joven. No pequéis contra el jovencito, el niño. Dios, usando a Rubén, el hijo mayor de Jacob, nos hace esta advertencia y es muy apropiada para cada uno de nosotros sin excepción. Pues quienes no son padres y quienes no son maestros de niños están obligados a recordar que están en una sociedad de la cual los niños constituyen una parte muy considerable. Se les conoce como el futuro de la humanidad. Sus ojitos son tan veloces para observar lo que hacen los adultos que los adultos deben tener cuidado con lo que hacen. Sus oídos son tan nuevecitos que oyen hasta lo que decimos en susurro. De pronto, en algún momento,
sorprendido atrás, tú dirás, pero ¿cómo supo este niño lo que hicimos o dijimos en secreto? Toda persona con su propia conducta está educando de alguna manera a la generación que se está levantando en la nación. Si un hombre actúa impropiamente, si su lenguaje es indebido, si su conversación está contaminada, ayuda a educar a los niños en la escuela del diablo, es decir, en la escuela de la mentira, porque el diablo es el padre de la mentira, por lo tanto, es el padre de los mentirosos. Si, por otro lado, sus caminos son rectos y por la gracia de Dios es llevado a actuar honradamente y a hablar con la verdad, está haciendo algo. Pudiera ser que inconscientemente, pero aún así está haciendo algo para educar a alguien en la honradez y en la santidad. Las manifestaciones de nuestra conducta moral purifican o contaminan el ambiente general de la sociedad. Y en esto los niños, así como otros, son partícipes. Quiero decirle a todos los que están dando rienda suelta a sus pasiones descontroladas, si ninguna otra cosa va a detenerte, de todos modos, haz una pausa cuando los niños te estén mirando. Por favor, detente, sobre todo delante de ellos, delante de tus propios hijos. Si no te importan los ángeles, una vez más te digo, por favor, detente por causa de aquel niño tan pequeño que te está observando. No dejes que la lepra de tu pecado contamine a tu descendencia más de lo que debe ser. ¿Estabas a punto de expresar una frase morbosa, lasciva, libidinosa? No la digas, te lo ruego. Pues no es conveniente que esos pequeños oídos sean profanados tan pronto por algo que se ha vuelto muy común para ti, pero que todavía será chocante para ellos. No maldigas nunca, pero sobre todo nunca lo hagas delante de ellos si no te puedes contener. Qué bendición encontrar estas notas inspiradas por Dios de manera práctica para entender cuál es la participación nuestra en el hogar como padres de familia. Amigo, si te queda algún sentimiento, respeta la pureza de la niñez. No seas cruel. No peques contra el niño. Es más, de ninguna manera peques contra los niños. La delincuencia juvenil es el resultado de padres descuidados que no vieron lo que estaban haciendo con sus propios hijos. Ni siquiera pensaron que los estaban preparando equivocadamente para lanzarnos al futuro en pésimas condiciones. Nunca olvides que lo que se siembra se cosecha. Y los principales que van a sufrir bajo tormento son sus propios padres, porque son los que sembraron esto en sus propios hijos. Y esta es la cosecha, que un día tu propio hijo te golpeará en la cara. Alguien citó, la religión de Cristo es una religión de amor a la humanidad. Como tal, nos ordena considerar al bebé en el regazo de su madre, así como el varón de barba gris apoyado en su bastón. A todos les habla de su amor por todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una frase de Carlos Spurgeon. Por tanto, amigos, estás obligado a tener amor por los niños y sobre todo por los tuyos. Y como en primer lugar, has de refrenarte de hacer o decir cualquier cosa que pudiera lesionar su moralidad en esta vida. Estás obligado, hasta donde te corresponde, a hacer todo lo que puedas
para educarlos con tu propio ejemplo para alcanzar excelencia y felicidad en el sendero de la rectitud. ¿Qué debemos hacer entonces? Como miembros de la gran familia humana, como ciudadanos, ustedes están bajo una obligación para con todos y cada uno de los niños a no hacer nada que pudiera lesionarlos y a hacer todo lo que pudiera promover su bienestar futuro. No arrastren a estos pequeñitos al infierno. Si no te interesa involucrarte en la educación cristiana para tus hijos, por lo menos no impidas que asistan a la clase bíblica dominical. Esfuérzate en colaborar trayéndolos. Dios ha de mover tu corazón a que tú también como padre de ellos te quedes y recibas también la enseñanza de la palabra de Dios. Muchos padres de familia ni siquiera acompañan a su esposa para entregar a los niños a la escuela dominical. Ni siquiera asisten a la congregación donde llevan a los niños. Y los niños ven que su padre no quiere, no le gusta estar ahí, pues entonces, ¿quién crees que es el héroe para ellos? Los niños van a ser imitadores de tu persona. Y si tú eres indiferente a la voz de Dios, si tú eres indiferente en congregarte para escuchar la palabra de Dios, tus hijos también lo serán. No lo podrás evitar. El texto dice literalmente, no pequéis contra el joven. No peques contra tu propio amado hijo. Sin embargo, ¿cuántos padres lo hacen? Hay muchos padres que descuidan por completo la educación cristiana de sus hijos. ¿No hay muchos entre ustedes que cuando han enviado a sus hijos a la escuela dominical piensan que han hecho todo lo que hay que hacer por ellos? Y es que ustedes no oraron nunca por sus bebés. No tienen cargo ni creen que hay una eternidad que les espera, o en el cielo o en el infierno. Todo depende de su educación. ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cómo podría haber papás que hicieran esto si ustedes mismos no saben todavía lo que es orar por ustedes mismos con sinceridad y verdad? Entonces nunca les mostraron a sus hijos quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo habrían de hacerlo? Pues su propio pecado permanece en ustedes sin ser perdonado. No quiero pensar que todos, pero algunos de ustedes nunca han instruido a sus amados pequeñitos en cuanto al peligro de la rebelión contra Dios y la necesidad de ser reconciliado con Él por medio de la fe en la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo podríamos esperar que hicieran esto cuando ustedes mismos permanecen siendo forasteros y extraños para el bendito Dios y no se han sometido al Evangelio de Jesucristo? Nadie puede dar lo que no tiene. Una mujer que se convirtió a una avanzada edad, muchos años antes había quedado viuda, quedando sola y con muchos hijos. Ella era una mujer sumamente ejemplar, moral y hacendosa. Se ganaba el sustento mediante un trabajo muy arduo, pero se las arreglaba para educar a su familia y establecerla de una manera apropiada. Pero después de su conversión a Cristo, no creo haber visto lágrimas más amargas que aquellas que derramaba esta mujer cuando dijo, me preocupé por alimentarlos, vestir sus cuerpos, darles una carrera profesional, pero nunca pensé en sus almas. ¡Ay de mí! No tenía la menor idea al respecto, pero ¡ay! Dejé de hacer lo más importante para ellos. Y continuó contando lo siguiente. El otro día hablé con mi hijo mayor acerca de las cosas de Dios. Le conté lo que Dios había hecho en mi vida y él me dijo que la religión era una farsa.
y que no valoraba ni una palabra que yo le decía. Y bien, dijo ella, no me sorprende que sea mi hijo tan infiel, un hijo infiel cuando yo, su madre, nunca le dije una palabra por la que él pudiera haber sido conducido a ser un creyente y ser salvo, eternamente salvo. Sabemos que la religión nos salva, porque no fue la religión la que derramó su sangre por tus pecados, fue Cristo. Pero si le queremos llamar religión a la de Cristo, está fundamentada en el amor y con mucho cargo por la humanidad. A esta pobre mujer le dijeron unas palabras de consuelo, pero como Raquel, ella no quiso ser consolada, porque dijo, y lo dijo verazmente, que su gran oportunidad había sido desperdiciada. Había dejado pasar el mejor tiempo para el esfuerzo de una madre sin aprovecharlo. Su cosecha había pasado y su verano había llegado a su fin y sus hijos no eran salvos. Dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Amigo, padre de familia, ¿piensas que tu indiferencia a participar en la educación de tus propios hijos, negarte a traerlos a la escuelita bíblica dominical para que reciban la lección correspondiente gratuita, no traerá consecuencias? ¿Tú crees? Quiero decirte, por el testimonio de muchos que estorbaron a sus propios hijos, impidieron la instrucción bíblica, que ellos mismos están sufriendo lo indecible por esta razón, ya que sus hijos aprendieron a aborrecer a Dios y toda autoridad sobre ellos. Y esta es la cosecha. Lo que siembres, cosechas. No lo vas a poder impedir. Confío que algunos de ustedes que aún no se han entregado a Cristo sean pronto conducidos al arrepentimiento para salvar oportunamente a sus hijos de una vida lamentablemente perdida, pudiéndose haberse salvado a su tierna edad. Pero yo quisiera que como padres de familia se ahorraran esa amarga lamentación que experimentaba aquella señora que una vez convertida a Cristo, ahora ve la cosecha en sus propios hijos que aún permanecen en condenación, porque ella misma en el pasado estorbó que tuvieran un feliz encuentro con su Señor Jesucristo. ¿Acaso no hay algunos aquí que han hecho mucho en el sentido opuesto, oponiéndose rotundamente en contra de que reciban la palabra? Alguien le dijo a una mujer que le hablaba a sus nietos de la palabra y le dijo, mire señora, usted puede venir a mi casa cuando quiera, pero no se meta en la vida de mis hijos contándoles historias de la Biblia. Este es un agente del diablo, aunque sea el padre de esos niños. Los está condenando en vida. Ya estaban condenados, pero está reafirmando su condenación. ¿Qué han hecho algunos padres de familia por el bien de sus hijos? Aparte de la educación, lo cual muchos son muy buenos padres en ese sentido, pero son pésimos en el sentido espiritual de la eternidad. Así que mucho se ha hecho para endurecer los corazones de los niños, para adormecer sus conciencias, y ellos nunca despertarán a menos que el Señor en su poder y maravilla pueda hacer un milagro en darles otra oportunidad. Es un hecho degradante que muchos padres educan a sus hijos sin saberlo para el servicio de Satanás. Padres y madres que pecan contra sus hijos, me temo que ustedes mismos se perderán.
Pero antes de que la condenación los alcance, les ruego que recuerden que no perecerán solos en su iniquidad, sino que su casa sufrirá con ustedes, porque se llevarán de encuentro a sus amados hijos. Si no se preocupan por sus propias almas, les ruego que piensen por lo menos en los pequeñitos que les han sido confiados. Si estas cosas les caían en cuenta, espero que les calen con mucha fuerza a ustedes que no son salvos todavía. Y muchos más, y mucho más este mensaje va para los padres cristianos. Porque ellos tienen el conocimiento, tienen la luz, pero también impiden que sus hijos la vean y reciban la palabra por flojera, por somnolencia, por diversión. Así que, ¿pecan alguna vez contra sus hijos los padres cristianos? Es la pregunta. Respondemos que los padres cristianos no son perfectos. Ellos están aún en el cuerpo y tienen que lamentar aún pecados y defectos porque están luchando con una naturaleza pecaminosa que han heredado de Adán. Y así, sin condenar a los que temen a Dios, pues ¿quién condenará a quien Cristo ha justificado? Con todo, para despertar sus conciencias y para conducirlos otra vez a la sangre de Jesús para el perdón, permítanme recordarles que nosotros con demasiada frecuencia pecamos contra nuestros hijos. Nosotros tenemos una doble responsabilidad, no únicamente porque son nuestros hijos, sino porque Dios nos ha dado la salvación y la tenemos. Teniendo la luz, estamos obligados a dar esa luz a todos los que están a nuestro alrededor. Pero estamos obligados, por otros lazos, a dar primero la luz a quienes han salido de nuestros lomos. Si negamos nuestros más amorosos esfuerzos a nuestros propios hogares, seguramente habríamos de ser inhumanos. Entiende bien esto. Si tú impides el conocimiento de la palabra a tus amados hijos y a cuanta gente te rodea, eres peor que un criminal. Si no sintiéramos ninguna compasión por las almas de nuestros hijos, no solo no podríamos hablar de gracia, sino que escasamente podríamos jactarnos de cumplir los dictados de la naturaleza misma. Si tenemos miedo de no haber tocado la debida cuerda del corazón, hemos resuelto perseverar en pláticas afectuosas y en súplicas fervientes hasta que cada uno de ellos sea salvo. ¿Tienen su tiempo devocional, su reunión familiar, donde el padre de familia está compartiendo la palabra, aunque sea 15 minutos? Yo sé que algunos de ustedes lo han hecho. Me regocijo en algunos padres y madres en esta congregación que se entregan vigorosamente a la conversión de sus hijos. Y de ellos puedo agregar también que en su mayoría han visto cumplido el deseo de sus corazones. Gracias a Dios. Pero insisto, allí donde no ha habido ningún deseo, ni ninguna oración, ni ningún esfuerzo, si los hijos mueren sin ser salvos, ¿qué bálsamo podría sanar las heridas de una madre y de un padre? O tú que has sido bautizado en Cristo y que profesas estar revestido de Cristo, o tú que afirmas amar a tu Dios y Señor, ¿qué le diremos a ustedes si sus hijos no son disciplinados como los hijos de Elí y mueren, por tanto, en sus pecados? Si tus hijos resultan ser unos Nadabs y unos Abiús y no unos Samueles, ¿cómo podemos consolarte si no has llorado por ellos? Si se rebelan como Absalón, hijo de David,
¿Quién se puede sorprender si su padre nunca derramó su corazón delante del Señor por causa de ellos? ¿Piensas cosechar sin sembrar o recoger allí donde nunca has esparcido? Únicamente el cuidado paternal puede perseverar, mejor dicho, preservar la piedad del hogar. Y si está ausente, son suprimidas las columnas de la nación. Es un mal día para cualquier iglesia que la piedad familiar vaya en declive. Padres cristianos, aunque no puedo dirigirme a ustedes esta mañana como querría, sin embargo, quiero decirles de todo corazón que no pequen contra el Hijo por su mal ejemplo o por su negligencia en cuanto a su salvación, sino pídanle al Espíritu Santo que para con sus retoños cumplan plenamente los solemnes deberes que la providencia y la gracia les han asignado. No estorbes ni a tu esposa, y en este caso a tu esposo, y mucho menos a sus hijos. Por favor, entiendan, lo creas o no lo creas, hay una eternidad que espera, o en el cielo con el Señor, o en el infierno. El texto, vuelvo al texto original, tiene a continuación una palabra para los maestros y maestras, especialmente para los maestros de nuestras escuelas dominicales. Aunque yo sostengo que los maestros de las escuelas de enseñanza general no deberían considerarse exentos de buscar el bien de las almas a ellos confiadas. Yo recuerdo en mis años mozos, los maestros de escuela pública eran colaboradores de la disciplina de los padres. Nuestros padres nunca aceptaban una queja del maestro, porque siempre pensaron en primer lugar que algo hicimos nosotros. Así que apoyaban al maestro en cuanto a disciplina, mientras el maestro apoyaba a los papás en disciplinar a los hijos. Maestros, ustedes, maestras de escuela dominical, que dedican con tanto empeño a sus hijos que no son vuestros, pero los tratan con tal cariño como si fueran de ustedes. Ustedes han asumido voluntariamente una posición cuya responsabilidad no ha de esquivarse en tanto que continúen en el oficio. Yo les suplico que no pequen contra el niño. Él viene esta mañana para aprender algo importante y de consecuencias eternas. Entonces, no seas aburrida, no seas aburrido y poco interesante. No le hables de asuntos sin importancia, no seas frío y ni estés somnoliento en tu trabajo, sino háblale de Jesús amorosa, sencilla y fervorosamente. No lo conduzcas a sentir que tú mismo no posees ninguna fe en lo que enseñas. Debes ser muy esforzado para que el niño vea la convicción reluciendo en tus ojos y sienta pronto que a su vez brilla en su propio corazón. Recuerda que otros maestros han orado mucho por sus niños. Ellos han llevado a sus muchachos y a sus muchachas a Jesús y han ganado una bendición del maestro. ¿No vas a orar tú también? Según te lo permita Dios, haz simultáneamente súplicas y fervientes oraciones. Y quién sabe si Dios te dará su alma como un sello para tu ministerio fiel. Maestro, no peques contra el niño, por fallas en cualquier cosa a la que te llame tu conciencia. Al revisar nuestra propia experiencia con la escuela dominical, me temo que algunos de nosotros tendremos que reconocer que en efecto pecamos muchísimo contra los niños. En cuanto hicimos de nuestra clase una escuela dominical para enseñar a leer y repetir textos y cantar himnos, más que una ocasión para apuntar a la renovación de corazón y a la inmediata salvación. A propósito, mientras me dirijo a los maestros y maestras,
Permítanme decir que la palabra es igualmente aplicable para algunos de ustedes que no son maestros, pero que deberían serlo. En muchas de nuestras iglesias, la obra de enseñar a los muchachos es cedida a los más jóvenes y los cristianos avanzan, usualmente declinan en ese servicio cansados. Pero yo pregunto, ¿es así como debería ser? Yo entiendo que para este trabajo la iglesia debería enviar a personas escogidas. Y si alguno de ustedes tiene la habilidad de enseñar a los jóvenes y a los niños y no está usando el talento, quiero decirles que está pecando contra el niño y contra Dios mismo. Casi tanto como si asumiera el trabajo y no lo cumpliera a cabalidad. El texto se refiere además con igual severidad al predicador. Yo siento que me reprende y me disciplina lo que estoy compartiendo, a mí en lo personal. La predicación es con demasiada frecuencia demasiado oscura para con los niños. Las palabras son demasiado largas, las frases son demasiado rebuscadas y el tema es demasiado misterioso. Hay que simplificar, hay que hacerlo práctico. Mi maestro decía, si no tiene nada que compartir en forma práctica, ni se pare frente al púlpito. Dios mismo, hablando esta mañana desde la excelente gloria, le dice a cada uno de ustedes, y a mí en lo personal, sus siervos, no pequéis contra el joven. Y yo les pido que si es la única voz que se escucha, que todos nos postremos delante de su gloriosa majestad y pidamos la gracia para estar dispuestos y ser sumamente obedientes. Amigo, yo creo que si yo fuera como eres tú, si hubiera cumplido 60 años de edad y mi hijo hubiera muerto por culpa de la borrachera, o mi hija estuviera viviendo en este momento una vida impía, disipada, y yo fuera un inconverso, un dolor traspasaría mi corazón, pensando que yo hubiera acarreado tal miseria sobre ellos por culpa de mi negligencia en cuanto a las cosas divinas. Condenarte tú mismo es algo terrible. Todo el tiempo traes la culpa encima y no te deja vivir feliz. Condenado por Dios, marchitado y asolado por siempre con su ira, arrojado donde la esperanza no puede llegar nunca. Bien, tú puedes ceñir tus lomos y decir, voy a correr ese riesgo y voy a desafiar al Eterno y voy a desafiar la fiereza de su ira. Pero ¿podrías tolerar pensar que tu familia caerá probablemente en la misma condenación? El solo pensar que tus propios hijos, que ya están sufriendo de eterna perdición, te condenarán por haberlos estorbado para un feliz encuentro con su Señor y Salvador Jesucristo, debe ser un terrible tormento que no te dejará en paz nunca. Yo te ruego que hagas una pausa, que hagas un alto definitivo y pienses, y si no puedes redimir el daño que ya has hecho, con todo, arrepiéntete, mi amigo, arrepiéntete de tu pecado y de tu indiferencia. Vuela de inmediato a la cruz y arrepentido por la fe, ven. Arrepentido por todo esto, sé salvo por fin tú mismo. Y pudiera ser que los de tu casa, que todavía viven, que todavía están ahí en espera, sean salvos contigo mismo al ver tu propia redención. Oh, que la gracia divina te conduzca como al carcelero de Filipos a clamar, ¿qué debo hacer para ser salvo?
y entonces oigas la voz de la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ruego a Dios que mis palabras puedan ser como relámpagos. Si cada sílaba que pronuncio fuera una llama de fuego, yo me regocijaría si sucediera que esos impíos irreflexivos se volvieran a Dios y vivieran. Porque el Señor dijo, no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador. ¿Les gustaría, amigos, orar? ¿Quisieran orar conmigo ahora mismo para que sus hijos tengan esperanza, además de ti mismo? Sálvate ahora mismo y deja que el Señor te guíe a partir de tu entrega. Padres y madres, ¿no orarán por sus hijos? Y aún hoy, ¿no buscarán enseñarles a Jesús? ¿No nos diremos todos nosotros, con la ayuda de Dios, que no pecaremos más contra el niño, no pecaremos más contra el joven, sino que en el nombre de Jesús buscaremos alimentarlos para Él? Ora conmigo, por favor. Eterno y todopoderoso Dios, lamentablemente he destruido, he hecho mucho daño. Nunca pensé hacerlo, porque siempre hice el bien para mi familia, les di carrera, les di comodidad económica, les di todo. Pero nunca tuve ningún cargo espiritual por ellos, porque ahora entiendo de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Porque una vez muertos mis hijos y yo mismo, no llevaremos nada de lo logrado en vida a la eternidad. Pero sí, en esta hora, aprovechando esta oportunidad sensible en mi corazón, arrepentido te digo, Señor, te reconozco como mi única esperanza y salvación para mí y los míos. Ayúdame a creer. Estamos en un tiempo, Señor, donde hay mucha confusión teológica, pero yo sé que si me apego a tu palabra, nunca caeré. Guíame pues, Señor, porque te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y te pido, Señor, el tiempo que me dejes con vida, pueda tener el vigor entero para compartir a mis hijos y a mi familia lo que tú hiciste por mí hoy. Todo te lo pido, Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con un corazón agradecido, te alabo. Amén. Muchas gracias por su atención y deseo feliz Navidad, y ya entraremos al año nuevo 2025, que es lo que Dios nos depara. Por lo tanto, oremos unos por otros. Y tú que acabas de recibir a Cristo como tu Salvador personal, cultiva tu vida nueva. De modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Dios te bendiga.